Hola, en nombre del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, le damos la bienvenida a todos ustedes a escuchar charlas a la comunidad sobre varices, úlceras, prevención y tratamiento. Un tema muy interesante. Creo que el ser humano requiere de darle mucha importancia a sus miembros inferiores en todo el sentido de la palabra, pero especialmente como nosotros nos dedicamos a la flebología, queremos que atiendan y entiendan la importancia de que las venas funcionen bien y que no terminemos teniendo varices o incluso una complicación como las úlceras. Esta es la primera comunicación, como les decía, espero que les sea de utilidad. Mi nombre es Luis Antonio Parrota, soy médico, flebólogo, participante, miembro del colegio y en cierta manera ustedes tendrán la intriga de saber qué es el Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática. Es un grupo de profesionales que estamos dedicados a la salud y especialmente a las enfermedades de las venas y linfáticos. ¿Quiénes somos en realidad? Bueno, en realidad somos un grupo de personas que creemos en todo lo que hacemos, somos comunes en cuanto a que todos nosotros, o la generalidad de nosotros somos cirujanos. Tenemos una locura, ¿no? Terrible porque amamos esto que hacemos, nos gusta demasiado lo que hacemos y es tanto lo que nos gusta que nos hace y nos priva a veces de estar con nuestras familias, con la gente que lo rodean a uno. Así que bueno, ese es un plus que tiene esta locura nuestra. ¿Por qué una charla a la comunidad o comunicaciones a la comunidad y que ustedes sepan de esto? Bueno, un poco también puede ser que nos hayamos como aburguesados de hablar entre médicos y se nos prendió la idea de decir, bueno, la gente tiene que saber de esto, no seremos originales, ¿no? Seguramente habrá oído algunos otros antes que nosotros, pero bueno, queremos en este tiempo particularmente que se cuiden los miembros inferiores de aquí en adelante más que nunca y más si nosotros pudimos hacer algún aporte. Así que espero que eso se aproveche. Normalmente los pacientes que nos vienen a ver a nosotros son como este señor, ¿no? Plagados de varices, otros no tanto. Pero bueno, tenemos un desafío con cada uno de los pacientes que nos vienen a ver. Y es un desafío bastante importante al punto que nosotros buscamos dos cosas elementales, que al paciente le vaya muy bien y a que a nosotros también. Recién le mostré cómo venían los pacientes, pero también vamos a hacer alarde de nuestra profesión. Tratamos de dejarlas así de lindas las piernas, sobre todo de las mujeres, y es un desafío, verán que es un desafío. Bueno, para poder entrar en tema, tenemos que saber un poco de qué elementos contamos. El ser humano tiene una bomba que es el corazón, de ese corazón sale sangre oxigenada a través del impulso de esa bomba, a través de sus arterias, y la sangre, vamos a hablar de miembros inferiores, sale del corazón y llega hasta la punta de los pies con sangre oxigenada a través de las arterias. Pero lógicamente esta sangre que va hasta un tejido tiene que volver después para volver a ser redistribuida, reoxigenada por los pulmones a través de las venas. Las venas es de los dibujos azules que ustedes ven. Y bueno, esto es muy importante que consideren que hay varios atributos por los cuales la sangre se mueve. Uno de ellos, por ejemplo, el más importante es el corazón y otro es la bomba aspirativa del tórax. Para que ustedes entiendan, nosotros tenemos un sistema venoso profundo, un sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo es el que ustedes no ven, está dentro de la carne, para que entiendan, o dentro de los músculos o cerca de los huesos. Y valga la redundancia, es el más importante de nosotros porque lleva casi el 90% de la sangre desde los pies hacia el corazón. Pero el sistema venoso superficial es el que generalmente vemos cuando se enferma. Y ese sistema venoso superficial lo vamos a dividir básicamente en dos venas muy importantes. La safena mayor, que es una vena que va desde el tobillo hasta la ingle, todo por la cara interna del miembro inferior, pasando un poquitito por atrás de la rodilla, y se comunica con el sistema venoso profundo a través de la vena femoral.
Hay otra vena safena que se llama safena externa o safena menor, preferentemente hablar de safena menor, que es una vena que nace del tobillo, pero no de la cara interna, sino de la cara externa, y generalmente va por detrás de la pierna y desemboca en una vena que se llama poplitea atrás de la rodilla. Conociendo un poco estos elementos vasculares, hay que entender algo. Las venas tienen válvulas. ¿Y estas válvulas para qué sirven? Sirven para que cuando el corazón se contrae, la sangre suba hacia el corazón a través del impulso que le generó a las arterias, la bomba aspirativa la pide, pero cuando el corazón se relaja, que esta sangre no se vuelva para atrás, no se vuelva para los pies. Esto es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque cuando las venas se transforman en varicosas, que ahora vamos a ver de qué se trata, estas válvulas con sus compuertas no cierran bien y el paciente empieza a tener los problemas que originan las complicaciones de las varices. Entonces, ¿qué es una variz? Variz es una vena dilatada, una vena que generalmente se hace tortuosa en la mayoría de los casos, como ven en la fotografía. Estas venas, al estar dilatadas, no pueden cumplir su función y se hacen insuficientes. Esta palabra insuficiente, que parece muy vulgar, es simplemente decir que la vena no puede cumplir con lo que estaba preparada para hacer. Y son perjudiciales estas varices por un montón de cosas que vamos a ir viendo a lo largo de las charlas y aparte son antiestéticas. Lógicamente que las piernas sin varices son las más lindas, ¿no? Tanto como la de la señorita como la del señor que está ahí sentado, los dos que están sentados. Así nos gustaría que vengan a vernos para controlarlos nada más. Una consideración a tener en cuenta es que muchas veces uno se encuentra con este tipo de imágenes, ¿no? La del brazo, la de la mano, la de las piernas, donde estas personas tienen venas prominentes. Pero para nosotros no siempre lo que se ve salido para afuera es varice, porque estas venas, aunque les parezca mentira, son normales. ¿Cómo lo comprobamos nosotros? A través de estudios. ¿No quedan lindas por ahí de pronto a la imagen de la gente este tipo de pacientes con estas venas tan prominentes, talladas verdaderamente en la piel? Pero hay que recordar que siempre que cumplan su función son normales. Pero lógicamente nosotros con nuestra especialidad, los pacientes que vienen con este tipo de patología. La foto del medio es una foto de paciente con telangiectasias o aranitas, algo que es meramente antiestético. Generalmente no tiene grandes problemas funcionales, pero a nadie le gusta. Y si ustedes miran muy bien la foto, van a ver que esa señora, aparte de tener aranitas, tiene algunas varices que surcan en forma diagonal la pierna y están un poquitito salidas para afuera. Hay que tratar las dos cosas. La foto que ustedes tienen a su izquierda es de un señor con varices, tan complicadas ya esas varices, que generan lo que nosotros consideramos como trastornos tróficos. Es todo eso marrón que ven en la pierna, entre el tobillo y más o menos la mitad y un poquitito más de la pierna. Generalmente esto se ve más que nada en la cara interna de la pierna de las personas, pero a veces puede ser circunferencial, o sea que haga toda una lesión, nosotros decimos en manguito, ¿no? La otra foto, la de la izquierda, la de la derecha para ustedes, es de un señor que está por operarse de varices. Todo lo que ven dibujado en negro no son nada más ni nada menos que las varices que le vamos a operar a este señor. Entonces hay que entender que el sistema venoso tiene que funcionar bien y que dentro de este capítulo el sistema venoso se enferma con más frecuencia y tenemos que en el ser humano y tenemos que ver un poco por qué. Desde el origen del ser humano, el ser humano caminaba prácticamente en cuatro patas. De golpe y porrazo, por esas cosas de la vida y del destino, nos hicieron caminar en dos. O sea, nos transformaron en bípedos. En vez de ser cuadrípedos, en bípedos.
y empezamos a hacer cosas con fuerzas, con impactos, a estar muchos parados. Pero después con el correr del tiempo también nos permanecemos mucho tiempo sentados y a veces hasta en muy malas posiciones como muestra la foto graciosa de arriba. Lo de abajo significa lo que somos los seres humanos. Nos trasladamos porque las piernas nos las hicieron para caminar, pero estamos mucho de pie, estamos mucho sentados y eso hace mal. Tendríamos que hacer la pregunta por qué estos animalitos que son mamíferos como nosotros no tienen varices. La explicación justamente es lo que les decía. Estos son cuadrípedos. Una jirafa tiene piernas que miden hasta 2 metros de altura, por no decir patas. El elefante con sus patas soporta un peso extremado. El caballo con sus patas a veces por el galope o lo que fuere tiene mucho impacto sobre sus miembros y no tienen varices. Entonces la explicación ¿cuál es? Que está repartido todo su peso en 4 puntos. Reparten todo el peso corporal, en un 25% para cada miembro inferior, más o menos. El ser humano transforma todo su peso en 2 puntos de apoyo. El corazón quedó muy lejos de los pies, porque más o menos el promedio es que estamos a 1,40 m de distancia de los pies al corazón. Porque la otra explicación es por qué los brazos generalmente no hay excepciones a la regla, por supuesto, por qué los brazos y las manos y los antebrazos no tienen varices. Porque son mucho más cortos, tienen 70 centímetros promedio de distancia del corazón hasta la punta de los dedos. Y segundo, porque no todo el tiempo los miembros superiores apuntan al eje de la Tierra. Esto es muy importante para considerar. Dentro de la pregunta de por qué tenemos varices, hay que recordar que hay factores predisponentes que son inevitables estos factores y otros factores que son evitables. O sea, los evitables son por culpa del paciente, son por culpa del ser humano. Los factores inevitables tenemos a la edad, el sexo, los cambios hormonales, el embarazo, los antecedentes familiares y la genética. Respecto a la edad, no hay que olvidarse que el ser humano también es mecánico, se gasta. O sea que a mayor edad, mayor predisposición. Esta es una enfermedad evolutiva con el tiempo. El desgaste de esta cañería es mayor cuanto más años tengamos. Con respecto al sexo, no hay que discutir que las mujeres tienen mayor predisposición a tener varices que los hombres. ¿Y en qué está fundado? En las hormonas. Mientras el hombre tiene testosterona, que es una hormona que más importante para la sexualidad, que no lesiona tanto a los vasos, las progesterona y sobre todo los estrógenos, que son hormonas muy necesarias y muy lindas para que ustedes conserven esa imagen femenina que tienen, dañan a la pared de los vasos y también un poco a la estructura. Los embarazos, cuantos más embarazos, mayor posibilidades vamos a tener de tener varices. Y por supuesto que esto redunda en una reflexión básica que es que hay mayor incidencia de varices en la mujer que en el hombre. También la herencia es importantísima. Si mamá o papá, uno de los dos genitores, tienen varices, es muy probable que casi el hijo va a tener una posibilidad de un 50% de tener varices, casi un 50% de posibilidades. Ahora, si mamá y papá, los dos tienen varices, puede pasar que los hijos tengan un 70% de posibilidades de tener varices. Esto es muy importante, los cambios hormonales en la mujer. La mujer es cíclica, cíclica en todo, desde que nace, en todo su recorrido de su vida. Miren este detalle. Desde que nacen hasta que tienen su primer menstruación, generalmente no tienen varices, es raro que tengan celulitis importante.
Pero después que empiezan a menstruar, o sea, con la menarca, o sea, entrando en la pubertad, y de ahí hasta los embarazos y más, con el uso de hormonas como método anticonceptivo y demás, tienen muchas chances de tener más varices. Los embarazos, lo mismo, cuanto más embarazos, más posibilidades de tener varices. Recuerden que el embarazo en la mujer tiene dos teorías en cuanto a la producción de varices. La primera teoría dice que es por efecto mecánico y el otro por efecto hormonal. El efecto hormonal está en los primeros 4 meses y medio del embarazo. El efecto mecánico en la última etapa del embarazo, o sea, después de los 4 meses y medio. La teoría hormonal se basa en que la mujer empieza a desarrollar varices inmediatamente que queda embarazada. ¿Por qué? Porque aumentan exageradamente las hormonas. Y el mecánico, la teoría mecánica, tiene que ver porque este chiquito pesa mucho dentro y ocupa mucho espacio dentro de la pelvis de la mujer y comprime a vasos o a venas que tienen que recibir la sangre que viene de los miembros inferiores. Entonces se genera una hipertensión venosa de miembros inferiores con el embarazo. En la etapa de la menopausia, otro estadio es donde la mujer empieza a dejar de menstruar. Lógicamente que al revés de lo que venía pasando, la mujer empieza a perder estrógenos y los estrógenos conservan el trofismo y mantienen a los tejidos con cierta vitalidad. Entonces ustedes pueden preguntarse, ¿pero cómo? ¿No eran que eran perjudiciales en algún aspecto? Sí, en todos los sentidos. Si uno habla de extremos, si no hay, es malo, y si hay muchas, también. Vamos a hablar ahora de los factores que pueden ser evitables o modificables por el ser humano. La obesidad, o sea, el exceso de peso, el sedentarismo, el calor, la exposición solar, el estreñimiento, o sea, la constipación, hacer grandes esfuerzos, usar un mal tipo de calzado, la ropa ajustada, o alguna faja o alguna cosa que aprieta demasiado, oficios y profesiones que generan más varices que otros, deporte de alto impacto, contacto físico, anticonceptivos orales, como hablábamos recién, y cuidados de la piel o pieles mal cuidadas y no usar medidas higiénico-dietéticas, son cosas que el ser humano puede favorecer. Con respecto a los factores evitables o modificables, tenemos la foto del señor que está comiendo, mal hábito alimentario, sedentario, se la pasa todo el día mirando televisión, como ahora que estamos en esta cuarentena. Eh, Gente que se expone demasiado al calor, tanto cuando hace frío que se pone muy cerca del fuego, o cuando hace calor que se ponen a tomar sol a cualquier hora, y si se van a depilar con cera hirviendo. Todo lo que es calor directo en las piernas favorece la aparición de derrames y varices. Si somos constipados o estreñidos, o realizamos grandes esfuerzos con la pancita para ir de cuerpo, es lógico que vamos a tener más chance de tener varices. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hace la pancita con respecto a la llegada de sangre desde abajo hacia arriba no va a permitir pasarla y entonces aumenta la presión, como dijimos, a distal. Así que otro dato a tener en cuenta es que hay que cambiar un poco el hábito alimentario. Hay oficios y profesiones que generan varices, pero todos tenemos que ir a trabajar, o estar muchos sentados, o estar muchos parados, o haciendo fuerza. Como esto es inevitable, también sería lógico pensar que si hay una profesión que me está generando mucho daño, buscar otra si es posible. Y si no, contrarrestar esta inercia de estar mucho parado, mucho sentado, con actividad aeróbica. La ropa ajustada es una situación que nos va muy en contra para la aparición de varices, porque lógicamente es como que estuviéramos haciendo por ahí de pronto en algunos sectores como un torniquete, entonces no es bueno. Y el calzado, cuando no tiene reparo anatómico, cuando no sigue la anatomía del pie, también genera problemas. La suela de la planta del pie, nosotros tenemos una suela que se llama suela plantar de Leyers o como un almohadillado que tenemos en el pie, tiene que estar conservado, porque eso también influye para tener una buena circulación. Los deportes de alto impacto o los de contacto físico generan más varices que los que son más tranquilos.
Indudablemente, por toda razón, cuanto más fuerza hacemos, más varices vamos a tener. Los anticonceptivos orales, que es una medida anticonceptiva muy usada en el mundo y una de las más cómodas, son muy respetadas, cada vez tienen menor cantidad de estrógenos, pero la mujer tiene que estar sabiendo que puede tener más chance de tener algún derrame, o sea, alguna telangiectasia, alguna arañita y un poquito más de celulitis, aunque incluso alguna varice. Hay que cuidar la piel de la exposición al sol, de la exposición a químicos, del contacto con algunos químicos que son agresivos, hay que tener cuidado de los insectos, de las micosis, o sea, hay que hacer un muy buen cuidado de la piel y faneras. Faneras son las uñas, son los pelos, un montón de detalles que hacen al resultado de un buen funcionamiento y de estética. Hemos llegado al final de esta primera presentación. Les doy las gracias en nombre del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática y los espero para la charla que sigue.